Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a continuar con el estudio acerca de conociendo la persona del Espíritu Santo. Les pido disculpas, tuve que cambiar de celular para evitar que se me cayera la transmisión. Estábamos hablando acerca, ¿verdad?, de Juan 14, 16, y estábamos leyendo la palabra del Señor en Juan 14, 16, que dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí, ¿verdad?, cuando Jesús habla del Espíritu Santo como otro consolador, no está hablando de algo diferente a Él, está hablando de algo igual a Él, como Él. Amén. Así que pues, aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo de Dios viene a ser la tercera persona de la deidad, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos en las Escrituras, o sea, en la Biblia, que el Espíritu Santo tiene intelecto. Vamos a estar viendo que tiene intelecto, que tiene sentimientos, que tiene voluntad y que tiene voz, como cualquier persona, ¿verdad? Lo único que sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad divina. Así que vamos a buscar, primeramente, vamos a ver el Espíritu Santo como que tiene intelecto en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:11. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:11. Y Primera de Corintios dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que solamente el Espíritu de Dios tiene el intelecto para entender, ¿verdad?, y conocer las cosas de Dios. Esa es Primera de Corintios 2:11. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo en los sentimientos. Esto es a través de la Biblia. Estamos conociendo a través de la Biblia. Vamos a ir a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Así que ahí podemos ver que el Espíritu Santo puede ser contristado. Amén. Tiene sentimientos, se entristece. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo que tiene voluntad. Y vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a volver a Corintios. Primera de Corintios 2:11. Perdónenme, en Primera de Corintios, sí, 2:11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Fue el mismo que leímos ahorita. Sí, el 11. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo cómo nos habla, cómo habla. Y lo vamos a ver en Hechos 13, Hechos 13:2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que vemos aquí como dijo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo le habló y le dijo que apartaran
a 2 de los hombres para hacer la obra que habían de ser llamados. Amén. Así que podemos ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene intelecto, sentimientos y nos habla. Amén. Es nuestro consolador. Él está ahí y la palabra dice que el Señor lo envió, ¿verdad? Después Jesús les dijo que cuando Él se fuera vendría el otro, el Consolador. Tu relación con Él es vital para tu crecimiento espiritual. Para nosotros poder crecer en la vida como cristianos, nosotros tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo. Una persona divina es plenamente Dios, el mismo modo que el Padre y el Hijo son Dios y comparten los atributos de Dios como Padre y como Hijo. Asimismo, el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Amén. Él está activo en la creación. Esto lo podemos ver, ¿verdad?, en Génesis 1:2, cuando dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo dice claro, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto se encuentra en Génesis 1:2. Él estaba también en la salvación. Dice: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dijo Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y para que este proceso suceda, tenemos que nacer de nuevo. Cuando habla de nacer de nuevo, todos sabemos, ¿verdad?, que es en lo espiritual, que es en la forma de vivir, en la forma de hablar. El Espíritu Santo es el que va trabajando con nosotros para que nosotros podamos decir que fuimos nacidos de nuevo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y el proceso del cambio y de toda la transformación que va a haber en las personas es obra del Espíritu Santo. Amén. Es el Señor en nosotros. Aleluya. Vamos a ver al Espíritu Santo en diferentes facetas. Lo vamos a ver activo en el juicio. Se lee en Juan 16:8. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que al ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a encontrar en toda la Biblia que van a estar ellos tres, porque es una sola persona, y el Espíritu Santo es parte de Dios, de lo que es Dios. Lo vemos también en la resurrección. Vamos a ir a la Biblia, a Romanos 8:11. Vamos a buscar Romanos 8:11. Y la palabra dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad?, que nosotros podamos decir que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Amén. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos da vida a nosotros. Amén. A nuestros cuerpos mortales.
Lo podemos ver también activo en el bautismo en el Espíritu. Y la palabra en Hechos 1:5 y 2:4, vamos a estar leyendo, dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que expresasen. Vemos aquí, ¿verdad? En el bautismo en el Espíritu, cuando fueron bautizados, dice que cuando sean bautizados van a ser bautizados con el Espíritu, y podemos ver que una evidencia física fue en Hechos, cuando estaban los 120 y fueron bautizados en el Espíritu. Sin Espíritu Santo estamos alejados de Dios. La obra redentora que Jesús realizó en la cruz se nos obliga a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Tiene que haber un Espíritu Santo para nosotros poder ser transformados, porque como le dije anteriormente, ese Espíritu es el que nos va a cambiar, es el que nos va a dirigir a llevar una vida, un estilo de vida y ser testigos de Cristo, porque vivimos siempre pensando en ser como Él. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, porque comenzamos a hacer las cosas con esa humildad, con esa inocencia, como era Cristo, como vivió Cristo. Amén. Felizmente Dios nos ha acogido en su presencia, dándonos el Espíritu Santo. Cada persona que acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él. Entonces nosotros tenemos que estar contentos, felices, gozosos, como dice la palabra, en paz y gozoso, porque está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. No basta con conocer el Espíritu Santo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y no solamente tenemos, ¿verdad?, que leer la palabra, sino que nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar que en nuestra vida nosotros y los demás puedan ver el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que entendamos el significado que tiene, ¿verdad?, vivir para Cristo y vivir con el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Santo Dios es bueno. Nosotros, ¿verdad?, tenemos también que ver que el Espíritu Santo vino a morar en el hombre después que Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? Los vamos a estar leyendo en Juan 7:39. Dice: con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta este momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Vamos a estar leyendo Juan 7:39. Perdonen que tengo un poco de catarro, un poquito nada más. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Juan dijo que la experiencia del Espíritu Santo no comenzó hasta que Jesús fue glorificado, resucitado y ascendido a los cielos. El Espíritu aún no había sido dado, aunque los discípulos habían recibido la obra de conversión del Señor cuando sopló sobre ellos en la última cena, ¿verdad?, recibiendo el Espíritu Santo de la manera que Jesús había
referido en la última cena, que podemos ver que ellos recibieron el soplo del Espíritu Santo a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero esa llenura y que el Espíritu Santo more en nosotros solamente es después que Jesús ascendió a los cielos. Aleluya. Y tenemos que sentirnos, ¿verdad?, gozosos y felices, como dice la palabra, porque Jesús hizo la obra de redención por nosotros, vino a hacer lo que Él decidió hacer por nosotros, ¿verdad? El Señor lo entregó y Él se dio voluntariamente para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero al Él partir, ¿verdad?, como que se quedaría, si lo ponemos en esta forma, se quedaría todo ahí y no había que seguir ministrando y seguir ayudando y dirigiendo. Jesús fue ese Dios hecho hombre que vino para que nosotros pudiéramos entender. Fue como un ejemplo de que el ser humano puede llegar a tener esa plenitud con Dios, puede hacerlo si se consagra al Señor. Y el consagrarse al Señor no es que esté metido, vamos, ¿verdad?, para hacerlo así bien dramático, en un cuarto donde no vea a nadie para no ser tentado. No, Jesús fue tentado y venció con la palabra. Jesús andó, se sentó con pecadores a comer, los señalaron. Jesús vino a ser ese ejemplo a nosotros seguir. Amén. Pero el Espíritu Santo vino a darnos esa llenura de Dios en nosotros. Jesús se refirió al día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Ay, perdón. Perdonen. Al Espíritu Santo sobre 120 discípulos que experimentaron su plenitud. Amén. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En la próxima semana vamos a estar hablando acerca de eso, de la plenitud en nosotros del Espíritu Santo. Amén. De su interior, todos sabemos, ¿verdad?, en Hechos nos habla que de su interior brotó agua de vida. Amén. Ríos de agua viva, y era la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos estaban experimentando el poder del Espíritu Santo, que se extendía. El Espíritu Santo se extiende en donde quiera que está la presencia del Espíritu Santo en tres diferentes formas, ¿verdad? La podemos ver a través de la adoración que fluye hacia Dios, esa adoración que fluye hacia Dios, en la evangelización que fluye hacia los demás, llevando el evangelio del Señor, y cuando fluye hacia el interior de cada uno de nosotros, que está ayudándonos y está trabajando en nuestro crecimiento espiritual, donde podemos, ¿verdad?, después, como dije anteriormente, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Así que podemos ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo se mueve hacia arriba, hacia Dios. El Espíritu Santo fluye alrededor cuando evangelizamos, y fluye hacia adentro cuando es a nosotros, cuando nos ministra a nosotros mismos. La plenitud del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, es una forma física del testimonio del Espíritu Santo en cada uno de los hermanos. Esto solamente se experimenta al aceptar a Cristo como Salvador, como creyente, ¿verdad? Hacer esa decisión y ese pacto de servir al Señor, y esa fe de creer en Jesús como nuestro Salvador. De ahí en adelante es donde comenzamos a experimentar diferentes cambios, y uno de ellos es experimentar el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El fluir de lengua es algo espiritual,
Cuando clamamos al Señor en lenguas celestiales, nuestras oraciones se elevan a Dios en adoración, se proyectan a otros en testimonio y permanecen en nosotros para nuestro crecimiento, ¿verdad?, espiritual. Eso ya lo habíamos dicho. Pero fíjense que esta plenitud del Espíritu Santo, el ser bautizados con el Espíritu Santo, es algo que debemos de anhelar, es algo que debemos de buscar, es algo que debemos de experimentar, porque es para edificarnos a nosotros, pero también para edificar a otros. Vamos a ver en la tercera parte de este estudio, donde vamos a ver cómo esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros puede edificar a nuestros hermanos, a la iglesia. Amén. Así que nos tenemos que acoger al Espíritu Santo en nuestra vida con toda, agarrarnos con todas las fuerzas, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos permita experimentar esa plenitud, amén, del Espíritu Santo, aquel que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros como cristianos deseamos todo lo que, los dones del Espíritu, deseamos todas las bendiciones que hay en la palabra, en las escrituras, para aquellos que son creyentes. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que seguir caminando y qué bonito, ¿verdad?, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y que eventualmente en algún momento nosotros vamos a experimentar el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Yo lo he experimentado, pero eso no surgió de la noche a la mañana, eso fue un proceso. Yo me convertí, el Espíritu Santo trabajó conmigo en muchas áreas de mi vida, en muchas. Él trabajó conmigo y cuando menos yo me lo esperaba, sentí esa presencia del Espíritu Santo y sentí esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas. Yo comencé a hablar en lenguas en oración, en mi intimidad. Ahí fue como fui bautizada. Y luego, yo creo que un tiempo después fue una evidencia física, ¿verdad?, delante de la iglesia. Pero realmente fue en mi privacidad donde el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Cuando yo comencé a hablar las lenguas, yo no las podía entender al principio y le pedí al Señor que me diera la sabiduría de yo poder interpretar, ¿verdad?, las lenguas. Muchas veces no las entiendo. Estamos hablando lenguas celestiales en el Espíritu, es mi espíritu con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es la forma en que se manifiesta. Así que nosotros lo que tenemos que, ¿verdad?, pedir es que seamos llenos. ¿Por qué? No solamente porque es una evidencia física, sino porque te va a edificar la iglesia. Y es tan bonito tú saber, es algo como una confirmación de esa fe que uno tiene en todo lo que uno lee. Y cuando tú dices, voy a aceptar al Señor, y el Señor se va a manifestar en mí en todas estas formas que me dice la palabra, y cuando tú lo experimentas, tú dices, wow, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás conmigo. Así que no deje de orar, no solamente para que usted, sino la iglesia, sea bautizada en el Espíritu Santo, en prodigios, señales, en lengua, para que se pueda manifestar, ¿verdad?, el Espíritu Santo de una manera especial y haya un avivamiento, no solamente en la iglesia a la que pertenecemos, sino alrededor del mundo entero. Amén. En estos momentos el mundo necesita del Señor y nosotros tenemos que evangelizar a Cristo donde quiera que nos paramos. Y cada vez que tengamos la oportunidad de a través de las redes sociales hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario, porque estamos en tiempos donde
pues la trompeta está por sonar y nosotros tenemos que saber y nosotros entendemos y sabemos, ¿verdad?, que Cristo viene. Y Cristo viene y tenemos que estar preparados. Así que lo importante es que sigamos evangelizando, que sigamos llevando la palabra y que busquemos crecer como hermanos en la fe, crecer unidos, para que se pueda experimentar o podamos ver la llenura del Espíritu Santo como congregación, todo aquel que ya lo ha vivido individualmente. No es una cosa de emociones, es verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, es verdaderamente algo de parte del Señor. Es algo precioso que tenemos que anhelar como cristianos. Según anhelamos la venida de Cristo para irnos con Él, tenemos que anhelar la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Así que los espero el próximo jueves. Hasta aquí la clase, ¿verdad? Los espero el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar hablando del bautismo del Espíritu Santo, y el próximo jueves vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. La bendición, la promesa. Todos sabemos que el día del Pentecostés nació la iglesia, ¿verdad? Y vamos a estar hablando cómo hasta el día de hoy el Espíritu Santo ha seguido trabajando para favor de la iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones, y los espero el próximo jueves a través de las redes sociales. Quiero aprovechar para invitarlos a todos aquellos que nos están viendo. Mañana vamos a tener una media vigilia, es la primera este año. Vamos a tener una media vigilia, va a ser de 6 a 12. Yo, ¿verdad?, entiendo que muchas personas no pueden estar tantas horas porque tienen niños, porque tienen esposos, o porque tienen esposa, o porque trabajan. El momento en que usted se pueda acercar, si usted está cerca de Bayamón, nosotros estamos en Santa Juanita, en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Usted alléguese, comparta con nosotros esta vigilia. Vamos a estar vigilando, vamos a estar orando, vamos a estar adorando al Señor, y van a haber testimonios de la gloria de Dios en la vida de nuestros hermanos. Amén. Así que le esperamos. Hasta aquí el estudio. Vamos a estar mañana orando. Si usted tiene alguna petición y quiere postearla en los mensajes, si lo quiere hacer privado, puede llamar al 787-610-6332. Por el momento ese es el teléfono. Tenemos otro teléfono, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero ese es el número por el momento. Si usted tiene alguna petición especial, si usted quiere llegar aquí y se perdió, puede buscar en Facebook, ahí está el link de cómo llegar hasta la iglesia, o nos puede llamar a ese número. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, muchas bendiciones de parte del Señor. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Bendecido.